Hermano, buenas noches. Una vez más con ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios. Ahora vamos a tener el pequeño estudio devocional en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 del versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Qué podemos pensar de esta porción, de esto que hemos leído, hermanos? Pablo admite cierto temor y temblor y dice que no fue sofisticada su prédica, su enseñanza, aquella conversación que él tuvo con la iglesia de Corinto. Más bien fue basada en la crucifixión de Cristo, en Cristo. Y dice, y a este crucificado. ¿Qué podemos pensar que Cristo les dijo a los corintios, a los de Corintio? ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué podemos entrever? ¿Qué fue lo que Cristo les dijo a ellos? Porque dice la palabra, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué les pude decir? Que él fue testigo presencial de un llamamiento directo de Cristo hacia su persona, que sintió todo el poder del Dios vivo en Cristo aquella vez cuando fue abordado en el caballo y cayó de él para recibir la presencia latente de Cristo. ¿O qué les pudo decir? Que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, y que ninguno otro como Él pudo donarse en una muerte de cruz para perdón de los pecados de la humanidad. ¿Qué le pudo decir? Podemos pensar todo lo que concierne al mensaje de salvación del Evangelio de Cristo. ¿Qué le pudo decir? Que Él, siendo malo, perverso, asesino, lo perdonó, que tuvo el poder de quitarle la vista y se le devolvió, y que a través del tiempo que Pablo predicó en todos los viajes que hizo, fue empoderado por el Espíritu Santo de Dios, que no fue él el que hablaba, que era él solamente el mensajero, que era él el contenedor, el recipiente en aquellas misiones sagradas que él sentía y que tenía órdenes de hacer, de ir a predicar el Evangelio a todas partes. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy en día a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Podemos a veces encontrar predicadores que sacan fuera de contexto la palabra de Dios, como también personas o predicadores que predican con una excelencia de términos teológicos, con excelencia de términos de definición, que quizás más que dar el mensaje, como el que Pablo dio en aquella oportunidad a los de Corintio, nos enredan y nos pueden causar cierta confusión y hasta desánimo. Pablo nos narra aquí
les dice a la iglesia de Corintio que no les habló con palabras persuasivas, porque hablar con palabras persuasivas es querer convencer, pero yéndose como entre las ramas para poder compartir el Evangelio. El Evangelio es directo, el Evangelio es directo y cortante. El Evangelio cuando se predica, se debe predicar en forma directa, y que usualmente solemos escuchar que el pastor tiró piedras, pero no es que tire las piedras con la idea de herir a alguien o la idea de que alguien se resienta y se ausente de la congregación, sino que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios, muchos se sienten ofendidos cuando escuchan la palabra, muchos se sienten tristes, muchos se sienten, no sé, se sienten, quizás nos hace sentir en algún momento culpables, pero tenemos que saber recibir la palabra también. La palabra no es para que nos alejemos de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, más bien es para que reflexionemos sobre cómo está nuestra vida, reflexionemos sobre cómo está nuestro espíritu, nuestra mente, si en realidad tenemos una mente renovada o que se está renovando, si en realidad tenemos un espíritu dispuesto, si en realidad nuestra alma está tomando decisiones que van de acuerdo con lo espiritual, si en realidad estamos peleando la buena batalla, porque esto es una batalla diaria, como siempre lo decimos. Cuando Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y de poder. Que Pablo era un hombre, un ser humano como nosotros, y quizás sentía mucho temor y temblor, debilidad, porque pienso que el hecho de estar consciente de que qué había hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros le producía una conmoción, unos sentimientos mezclados, pienso yo, entre emoción, tristeza y congoja, y a la vez también confort de salvación. Es de muy amplia interpretación lo que Pablo dice en estos 5 versículos. Pero yo creo que el mensaje principal de este pasaje es que seamos claros y precisos cuando predicamos la palabra, y que la hagamos teniendo como base no nuestra sabiduría humana, nuestro fluido vocabulario humano para tratar de convencer, de persuadir a los oyentes, más bien que nuestra prédica, que nuestro mensaje sea basado, fundado en la sabiduría y en el poder del Espíritu. Por eso cuando hay una intención de ir a hablarle a alguien o predicar a alguien, debemos prepararnos primeramente en oración, y para que en el momento que vayamos a leer la palabra, estudiar la palabra, podamos fluir con efectividad, podamos fluir con puntería, si se puede decir, y poder expresar y brindar la palabra a los hermanos en su contexto principalmente, y con una buena interpretación de lo que quiere decirnos. Bueno, hermanos, espero que este pequeño devocional sea de provecho, y como siempre digo, el propósito de esto es compartir la palabra con ustedes, reforzarme yo, afianzarme yo en mi fe y aprender cada vez más de la palabra de Dios. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nos quedamos con el versículo 4 y léanlo ustedes
y también con sus propias palabras y su propio discernimiento pueden sacar una enseñanza que después la podemos compartir también. Les agradezco, hermanos, y ahora hacemos una oración para cerrar este blog. Señor, te damos gracias, Padre Santo, siempre, como siempre lo haremos, y es nuestro deber agradecerte con amor y gratitud por lo que nos brindas cada día, la oportunidad de tener tu santa palabra en casa y poderla leer en el momento que queramos, cuando queramos y donde queramos, Señor. Es un privilegio tenerte en la Biblia, en la palabra, sentir tu poder, Señor, en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que cada vez que abramos este libro que es la Biblia, podamos tener la asistencia, Señor, la asistencia y la iluminación en sabiduría, que tu Espíritu Santo nos traiga la revelación, Señor, para poder entenderla y para poder crecer en la fe. Gracias, Señor, te damos y te pedimos siempre por todos los hermanos de Butesco, todos en general, y por todos los hermanos de las iglesias en el mundo entero, Señor. Bendice nuestros pasos, nuestras vidas, Señor, y nuestros familiares. Bendícelos, Padre. Bendice a los más débiles, a los desprotegidos, a los que no tienen un pan, un abrigo, un techo, Señor. Compadécete, Señor, que tu misericordia los alcance para que puedan tener lo básico, siquiera lo básico, que venga de ti, Señor, hablando a los corazones de la humanidad para que haya paz en el mundo. Siempre, Señor, te pedimos todo esto, teniendo en cuenta tu voluntad primero que nada. Tu voluntad y tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, cuya sangre rociada nos libró de todos nuestros pecados, nos justificó y nos salvó, y nos ama todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.